Excelente. Bueno, pues continuemos con Tía Portal. Si de favor podrían abrir su programa. Confirman, de favor, cuando ya estén listos. Muy bien, Arturo. ¿Cómo vamos los demás? Recording in progress. Ok, la sesión está siendo grabada para que tengan un registro del procedimiento. Ok. El tema en cuestión tiene que ver con los en inglés llamados trends. En español serán gráficos de tendencias. Vamos a estudiar dos tipos de usos de los gráficos de tendencia. Primero me siguen aquí en esta parte. Está la caja de herramientas. Bajo el grupo de funciones, controles, identificamos el icono que dice vista de tendencia. Voy a darle clic y luego dentro del área de edición de la pantalla doy clic nuevamente y sin soltar el botón todavía puedo arrastrar con el puntero para asignarle un tamaño adecuado a la gráfica en mi pantalla. Básicamente, un trend o tendencia es una gráfica que nos permite dibujar cantidades de una variable conforme pasa el tiempo. Esto es muy útil si queremos observar la respuesta transitoria de alguna variable de proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el tema está en que queremos ver cómo, cómo se configura para poder utilizarlo. En particular,
haremos un gráfico de tendencia de señales en tiempo real, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se configura. Voy a darle clic sobre la gráfica para seleccionar su pestaña de propiedades. Bajo el menú Trend, vemos que se abre una tabla en la derecha. Bien. Conforme le doy clic, me aparece un renglón que incluye diferentes, diferentes parámetros que deben capturarse. El primer parámetro tiene que ver con el nombre de, digamos, una pluma. Una pluma será una curva dentro de la gráfica. Un ejemplo sería, por ejemplo, definir una pluma para graficar temperatura. A la pluma podemos darle un color de línea y un estilo de línea. El estilo de línea es con John o línea sólida. Un tema importante es que se tiene que especificar cuántos puntos de información comprende como máximo la gráfica en cuanto a su variable de tiempo. ¿Sí me explico? Tenemos el eje de las abscisas que representa el tiempo. El tiempo en que se captura cada muestra se puede configurar. Aquí se establece que máximo se tomarían 100 muestras. Esto no es una limitación, sino más bien solamente se refiere a cuántos puntos se van a concentrar en la gráfica. ¿Ok? Bien, aquí tenemos dos opciones. Es lo que decía al inicio, que hay dos tipos de usos para los gráficos. Uno, el que nos interesa en este momento, es el tipo de gráfica en tiempo real. Pero también tenemos la opción de tipo de gráfica a partir de un data log. Un data log es un archivo de datos que almacena información. De esta manera se dice que la gráfica muestra una curva cuya forma depende de los valores que se han almacenado en un archivo en la memoria de la pantalla. Es un tema para más adelante. De momento vamos a enfocarnos en lo que es el tipo cíclico en tiempo real. Esto quiere decir que la pantalla va a mostrar alguna variable y el valor mostrado de la variable será un punto en la gráfica. Cada cierto tiempo se agrega un nuevo punto a la gráfica. De esa manera podremos observar cómo varían la variable contra el tiempo. ¿De acuerdo? Luego tenemos una columna que dice configuración del origen. Aquí se trata de seleccionar cuál variable o nombre de tag vamos a seleccionar
para muestrar la información que se va a graficar. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, vamos a crear una variable nueva. A modo de ejemplo, estoy definiendo una variable llamada trend bar. Vamos a seleccionar tipo de dato real. Será una variable interna. Pero repito, esto es para, a modo de ejemplo, para hacer algo realmente práctico. Este tag debe estar asociado a algún tipo de variable más adecuada, por ejemplo, a una variable cuyo valor dependa de lo que ocurre, digamos, en una entrada analógica del PLC. ¿Sí me explico? ¿Me siguen? ¿Qué pasó? ¿Me siguen? ¿Tienen alguna duda? Voy muy rápido. Estoy hablando solo. Ok, ok, dudas. Bien, bien, gracias. Ok, entonces, vamos a incluir este nombre de tag como parámetro dentro de la gráfica. Y así que aquí podemos seleccionar el tiempo de muestreo. Podemos, si queremos, reducirlo a 0,1 segundos o que el muestreo sea cada segundo. ¿De acuerdo? Tenemos la opción de seleccionar el tiempo de muestreo, siendo el valor más pequeño de 0,1, ¿de acuerdo? Vamos a dejar en 0,5. Esto sea que cada medio segundo se grafica el valor actual de la variable. Con la finalidad de hacer pruebas, voy a poner una caja de entrada y salida de datos. Esta caja me permitirá cambiar el valor de la variable de la gráfica. Esto es debido a que es una variable interna y por lo tanto tenemos que tener algún control adecuado para modificar su valor de tal forma que podamos observar un cambio en la gráfica. Voy a asociar la variable con el campo de entrada a salida de datos. Pero César, ¿estás allí? Pregunta para ti. ¿Cómo debería poner el patrón de formato si quisiera que mi variable, o más bien la entrada de datos, fuera de tres dígitos enteros y solamente un dígito fraccionario? Muy bien, voy a modificarlo. Queda de esa manera.
Ok, bueno. Ahora vamos a poner esto en marcha. Este es un experimento sencillo. Como dije, tenemos una gráfica que cada medio segundo va a poner un punto de acuerdo al valor de la variable que tiene asociada. En este caso, el nombre de la variable quedó como 31 bar. Así que mira, eso sería todo. Voy a iniciar la simulación seleccionando la carpeta HMI, luego el botón iniciar simulación. Y me espero a que abra la pantalla HMI simulada. Si notaron el cambio pequeño en la gráfica, voy a poner un valor más alto para que se pueda ver mejor. Digamos 20.3, 22.5, 23.6, 30. Si pueden verlo, con ayuda de la cajita de texto, estoy introduciendo valores nuevos para la variable. Y lo que podemos observar en la gráfica es que cada medio segundo se toma el valor actual de la variable y pone un punto en la gráfica. Pues es obvio suponer que en un proceso continuo tendremos una gráfica que muestra la tendencia de variación de dicha variable. Como ven, dudas. Por otro lado, podemos ver que la gráfica se recorta a media pantalla. Esto tiene que ver con la cantidad de puntos que comprende la gráfica. Recuerden que el parámetro quedó configurado en 100 puntos máximo en la gráfica. Si tomamos un dato cada medio segundo, entonces el alcance de la gráfica sería de 50 segundos. Ok, muy bien. A ver, José Manuel, ¿estás allí? José Manuel, muy bien. Pregunta, ¿qué tipo de aplicación práctica de ejemplo dirías que podrá utilizar este tipo de gráficas? Es decir, ¿para qué utilizarías tú esta herramienta de gráfica en una aplicación hipotética?
Vale, sí, puedo ser para monitoreo de entradas o salidas analógicas. Todo lo que dice Arturo para monitorear un lazo de control, creo que se refieren a monitorear la respuesta transitoria de un lazo de control. Recuerden que en teoría de control no se trata solo de mantener el error en estado estacionario pequeño, sino también cuidar que su respuesta transitoria sea pues, aceptable, porque a veces conforme la variable controlada se acerca a su objetivo, ocurre su impulso y después puede oscilar antes de estabilizarse. Por eso digo que no se trata solo del error al final, sino también de cómo va cambiando conforme se aproxima al set point. ¿De acuerdo? Creo que bueno, vamos a regresar al tea portal. Bueno, como les dije, la gráfica puede graficar datos en tiempo real o puede graficar datos que están almacenados en un archivo, así, entre comillas, archivo. Así que vamos a ver en qué consiste el concepto de archivo en el TIA portal. Bien, vamos a la parte que dice histórico de datos, así lo ubican. Creo que para esta parte de la clase podrá participar alguien del grupo. Bien. Dan, podrás compartirnos de pantalla. Adelante, gracias. Ok. Entonces, esto que vamos a ver se llama histórico de datos. Básicamente, es una herramienta para poder ir almacenando datos en en una estructura que se asemeja a lo que es un archivo de datos. Creo que menos. Vamos al menú que dice histórico de datos. Le das a doble clic. Esto de histórico de datos es algo así como un archivo. Entonces, en la parte de arriba que dice data logs, le das clic, nos dicen agregar nueva. Esto viene a ser como un nombre que identifica tu archivo. Dale un nombre al archivo. Un nombre de ejemplo. Como pueden ver, la segunda columna nos indica
que el archivo será compatible con lo que es un archivo de texto con extensión TXT. Y la tercera columna, que dice data records, se refiere a cuántos datos va a almacenar el archivo. A diferencia de lenguajes de programación de alto nivel en computadora, donde la capacidad es prácticamente ilimitada, en el HMI la memoria puede estar limitada. Por lo tanto, es importante que de antemano se establezca cuántos registros de datos tendrá el archivo. Vamos a dejar en 100 registros. Y luego, la columna que sigue establece una ruta donde se va a guardar el archivo. Y fíjense bien, esa ruta, ese USB, se refiere a que, no se explicaron ustedes, que las pantallas HMI tienen una ranura para conector USB en la parte trasera. De casualidad, lo notaron. Esa ranura nos permite conectar un dispositivo de almacenamiento como una memoria USB. Entonces, estamos hablando de que los datos se transfieren hacia la memoria USB. Y lo interesante es que los datos almacenados en memoria pueden removerse de la pantalla y conectarse a una computadora para poder descargar los datos y post-procesarlos. ¿Sí me explico? Bien. Luego tenemos lo que es el método de captura de datos, que es circular. Circular se refiere, fíjense, supongamos que tenemos un archivo que únicamente guarda 5 registros. Digamos que se guarda un registro, otro y otro. Si se manda a activar o almacenar un nuevo registro, se va a comenzar o va a sobreescribir el primer dato, y luego el segundo, tercero, cuarto, quinto. Por eso se llama estructura circular. Pero, ojo, hay aplicaciones en las que no queremos que se sobreescriba la información. Esto simplemente nos dice qué debe ocurrir si se mandan a escribir más registros de los permitidos en ese archivo. Recuerden, vamos a dejarlo así. Ahora, en el marco de abajo, que dice login tags. Allí básicamente da doble clic en la celda que dice agregar nuevo. Porque la lógica es que me siguen en la columna que dice tag de proceso. Estaremos seleccionando un tag ya definido en el HMI, que será el origen de los datos. Me explico. A ver, Dan, selecciona un tag que ya exista en el HMI. Muy bien. Ahora, lo que hace en la primera columna será un nombre, así como un nombre alternativo o un alias.
para esa variable. Explico eso en la primera columna. Así. Eso es un nombre dentro de lo que es el archivo. Esto va a ser un poco confuso, pero recuerden, tenemos una variable de proceso que se va a almacenar en el archivo, pero el archivo internamente utiliza una referencia interna, que es ese nombre. Si quieres, puedes cambiarlo. Finalmente, tenemos lo que es el modo de adquisición. Dale doble clic en esa celda, quédase cíclico. Vemos que se abre una lista desplegable. Son tres modos distintos para capturar información. El más sencillo es el que dice cíclico, el cual de manera automática, cada cierto tiempo, tomará una muestra de la variable y la va a guardar en el archivo. En la columna que está más a la derecha, se establece el tiempo de ciclo. Fíjate qué tiempos de ciclo son permitidos. El más pequeño sería de 1 segundo. Tenemos 2 segundos, 5 segundos, 10 hasta 1 hora. Vale. Selecciona 1 segundo. Y listo, enter. Bien, entonces, si es necesario, podemos agregar más variables. Y todas las variables se almacenan en ese archivo con máximo 100 registros. Y como dije, eso es útil porque la información se puede guardar en una memoria USB, de tal forma que un usuario puede tomar los datos y visualizarlos desde una computadora con un editor de texto cualquiera. Para probar esta funcionalidad no podemos simularla porque no se puede simular la memoria USB. Esto es algo que tenemos que validar en la práctica, ¿de acuerdo? Así que, bueno, me gustaría que el lunes nos reuniremos presencial para hacer este experimento. ¿Les parece bien? Bueno, pues, de momento sea todo por hoy, Dan. Muchas gracias. Si me regalan un punto en el chat, activan su cámara para el pase de lista, por favor. Pues, lo saben, pasen buen fin de semana, se portan bien y mandan buena vibra para que México le gane a Argentina. Hasta luego.